Estamos en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, vamos a ver hoy. Nos quedamos la semana pasada en el versículo 3. Y el tema es las hermosas y grandísimas promesas de Dios. Las hermosas y grandísimas promesas de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esas alabanzas que nos permitiste, Señor, cantarte, Señor. Los himnos de corazón, Señor, queremos que lleguen como olor fragante ante ti. Pedimos que tu Espíritu Santo obre, Señor, a través de esta prédica. Guíe mis palabras y que tú seas, Señor, exaltado, glorificado y dado a conocer, Señor. Obra en los corazones de las personas que están aquí, Señor, y las que van a escuchar por las redes sociales. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú obrarás y cambiarás corazones, tocarás corazones, Señor, porque tu palabra tiene poder, Señor. Y, Señor, tú cuando hablas con autoridad, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues estamos en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. El tema, las hermosas y grandísimas promesas de Dios. Y recordamos que la semana pasada aprendimos del divino poder de Dios, donde el apóstol Pedro se había enfocado en recordarnos que por medio del Señor Jesucristo se nos han dado todo lo que pertenece a la vida, todo lo que pertenece a la piedad. Dijimos que la vida era esa regeneración, o sea, cuando tú vienes a rendir tu vida al señorío de Jesucristo, viene esa regeneración, ese nuevo nacimiento en espíritu, ese ser una nueva criatura, ¿no? Y hablamos de la piedad, que viene siendo el producto, o sea, lo que viene siendo lo que viene después de esa regeneración, que es ese caminar en santidad, ese vivir una vida que refleje la gloria de Cristo, ¿no? Y todo esto dijimos que el Señor lo da no solo porque sí, sino que es mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Hoy vamos a iniciar el versículo 4. En él vamos a ver esas preciosas y grandísimas promesas. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hacemos pausa, este va a ser nuestro texto. Y estamos viendo acá que el apóstol Pedro, si recordamos el inicio de la carta, vemos los 3 versículos anteriores y el de hoy, y él quiere que todos los cristianos de Asia Menor y nosotros también entendamos que debemos tener la certeza de ser salvos. Porque en ese momento estas personas tenían dudas de haber sido salvados. Y esto es algo que ocurre normalmente en el cristiano. A veces nos sentimos como que con dudas de serlo, ¿no? O sea, a veces sí lo somos, pero pasan cosas que a veces nos dan como temor y pensamos, creo que no somos, que no soy, ¿no? Entonces Dios en su misericordia, nos está hablando a través del apóstol Pedro y nos está queriendo quitar esa duda que viene constantemente a nosotros para que poder identificar si realmente somos o no somos, ¿no? Entonces el problema en ese tiempo de Asia Menor y el problema que también sucede con nosotros hoy día es que a veces hay duda de esa salvación. Y fue por esa razón que Pedro pues quiere darnos bases doctrinales para que podamos tener la certeza de esa salvación, porque de alguna manera no podemos disfrutar de ello, ¿no? Entonces Pedro quiere que nosotros tengamos la certeza, que no haya duda y que podamos descansar y disfrutar de que en realidad somos salvos. Así que para poder entender este tema que Pedro nos quiere hablar, tenemos que leer 2 versículos, el versículo 10 y el versículo 11, que es el contexto más cercano, ¿no? Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ya teniendo estos 2 versículos
Y el versículo 4, a la luz del versículo 4, pues ya podemos dar una buena explicación de nuestro tema. Entonces vemos que la intención del apóstol Pedro, ya la sabemos, es que tengamos esa certeza, que no haya esa duda de que somos salvados por el Señor Jesucristo, ¿no? Porque dice Pedro que en el cristiano no debe haber duda, sino que debe haber una firme, dice, una firme, o sea, una certeza para poder entrar al reino de los cielos, o sea, que estar totalmente seguros de que realmente somos salvos para entrar, dice Pedro dice, amplia y generosamente en el versículo 10, versículo 11, ¿no? Entonces hay millones de personas que hoy día pues dudan de que son salvos y pues a lo mejor van a entrar al reino de los cielos, pero tienen esa duda, no tienen la seguridad de la salvación. Y hay muchas personas que sí la tienen, pero que no lo son, que no entrarán. Así que esta cita es muy importante para nosotros. Porque imagínate que lleguemos a la presencia del Señor, porque todos vamos a estar en la presencia del Señor, pero unos sí van a entrar y otros no van a entrar. Entonces es importante, estos puntos son muy importantes, el saber si realmente lo somos, el tener esa certeza sin duda de que realmente lo somos, ¿no? Porque si no somos, ¿qué vamos a hacer ahora? Buscar diligentemente en arrepentimiento fe al Señor. Inmediatamente buscarlo. Ahora, si ya lo somos, pues vamos a descansar de esa duda que viene constantemente a nosotros, ¿no? Y que podamos disfrutar de serlo. No un disfrute mundano, ¿no? Sino disfrutar de que ya somos salvos, ya estamos seguros de que si morimos estaremos en su presencia, ¿no? Entonces Pedro decía que ya que somos salvos debemos tener esa firme elección, dice allá, o sea que debemos estar totalmente seguros para poder de alguna manera entrar amplia y generosamente al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que si morimos tenemos la certeza de que el Señor Jesucristo nos va a llevar. O si viene, tenemos la certeza de que el Señor Jesucristo también nos va a llevar. Entonces ese disfrute debemos tenerlo nosotros para que pudiéramos de alguna manera disfrutarlo acá en este mundo. No solo disfrutar de que, bueno, si muero me voy, sino disfrutar, estar tranquilo acá en este mundo de que nosotros, pase lo que pase, como ahorita que está esta pandemia, pase lo que pase, si morimos, estamos con el Señor. No solo es un disfrute a futuro, sino que es un disfrute desde ahora, en este mundo caído, en este mundo oscuro. Entonces, no vayamos con esa idea de que, mira, el pastor está diciendo que debemos disfrutar de nuestra salvación al tener la certeza y pues de que podemos de alguna manera ir a fiestas y divertirnos, total, ya somos salvos. No. Él está diciendo acá, Pedro, que debemos tener ese disfrute en el sentido de que tengo ese asombro de que, wow, soy inmerecedor de la gracia de Dios y el Señor Jesucristo me ha salvado y tengo la certeza de que Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi Dios y me siento emocionado y tengo esa plenitud y tengo esa pasión y ese querer servirle y querer estar siempre escuchando su palabra, alabándolo en las cosas del Señor, ¿no? Es lo que Él quiere, ¿no? Entonces por eso Pedro agarra y menciona que estas, de alguna manera, para que podamos tomarlas así, pues Él dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, que realmente son preciosas y grandísimas promesas, porque recuerden que de alguna manera Pedro, siendo un pescador así tosco, él cuando hablaba de Jesucristo decía la preciosa sangre del Señor. Entonces él veía ya las cosas como las debemos de ver. Las cosas del Señor son preciosas, son grandes, son maravillosas, ¿no? Y Pedro pues nos está mostrando esas preciosas y grandísimas promesas que no son de ahora. Dice Pedro, no son de ahora, no las estoy inventando, son realmente profetizadas desde el Antiguo Testamento. Así que esta carta pues obviamente no era una novedad, sino que era algo que ya se había escrito, que ya se había profetizado, ¿no? Entonces vimos que la semana pasada vimos que el Señor decía que es por su gloria y excelencia que nos da estas cosas. O sea, no es algo que nosotros merezcamos, no es algo que de alguna manera sea una obligación de Dios, sino porque es su naturaleza, por la gloria y excelencia nos las da. Es que podemos recibir estas grandes, estas maravillosas, estas bendiciones tan hermosas que son las promesas de Dios, ¿no? Entonces entendemos que en base a esa gloria y en base a esa excelencia que es su naturaleza, es que nosotros podemos recibirlas y son promesas verdaderas, son promesas confiables porque Dios no va a comprometer su gloria y su excelencia. Así que quiere decir que
esa gloria y excelencia de Dios es de donde, es como una fuente, es de donde emanan esas preciosas y grandísimas promesas que dice Pedro, ¿no? Promesas que ya dijimos que estaban en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque recordemos que el Nuevo Testamento no estaba escrito, no había concluido, ¿ok? Entonces Pedro empieza a hablar de estas promesas y vimos en el primer versículo, si podemos ver nuestra Biblia, ahí nos habla de 5 promesas en el 1, 2 y 3, y habla de la justicia y la fe, que está en el versículo 1. En el versículo 2 habla del conocimiento, y en el tercer versículo que vimos la semana pasada, habla de la vida y la piedad. O sea, si repasamos esos 3 versículos, estamos viendo 5 promesas que son clave. Las tenemos en nuestros versículos iniciales, ¿no? Y sabemos que esas promesas que han sido profetizadas antiguamente, pues obviamente las recibimos por Cristo. No puede ser nada más de gratis, sino es por estar en Cristo, ¿no? Y vemos que la primera promesa es la justicia, y esa justicia se refiere a la justicia del Señor Jesucristo, no una justicia cualquiera, sino la de Cristo. Y esa la vemos profetizada en Isaías capítulo 53, versículo 11, donde Isaías profetizó: justificará mi siervo justo a muchos. Aquí estamos viendo que está hablando del Señor Jesucristo. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aquí vemos que la justicia de Cristo no solo imputó todos nuestros pecados en Él, sino que está diciendo que también nos imputó su justicia. Ahora los que ya somos cristianos, somos justicia de Dios en Él, ¿ok? En segundo lugar, vemos que está la promesa de la fe a los gentiles, que también fue profetizada en Génesis capítulo 17, versículo 4, donde dice: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente. Está hablando se refiere a Abraham, que es el padre de la fe. En Génesis capítulo 22, versículo 18, dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, refiriéndose a Abraham, ¿no? Por cuanto obedeciste mi voz. Aquí está hablando acerca de la fe de los gentiles, ¿ok? Entonces, muchos saben que inicialmente Isaac, o sea, su hijo Isaac, era la simiente de Abraham. Pero el cumplimiento pleno de la profecía en Gálatas capítulo 3, versículo 16, dice que es el Señor Jesucristo. Él es la simiente de Abraham. Así que los gentiles que tienen fe en Cristo somos hijos de Abraham, espiritualmente hablando. Somos hijos de Abraham y no tenemos que hacer ritos ceremoniales, no tenemos que, por ejemplo, los hombres circuncidarlos, porque los judíos pues te obligaban a hacerte esa circuncisión. Entonces nosotros los gentiles no tenemos que pasar por nada de esto. Nosotros por fe somos hijos de Abraham espiritualmente y somos de Cristo, ¿no? Y esto muestra, obviamente, que, la importancia de esto es que muestra que Dios siempre quiso alcanzar a los gentiles. No es algo que se dio después, porque los judíos enseñaban que ellos no tenían, de alguna manera, oportunidad de ser salvos. Pero eso está mostrando desde antes de Abraham que realmente Dios quería alcanzar a los gentiles, y de hecho podemos ver que tanto Adán como Eva por fe fueron salvos, porque fueron condenados, pero por fe fueron salvos. Abel, Enoc, Noé, todos ellos fueron salvos por fe. Y ellos eran gentiles, no eran judíos. ¿Ok? En tercer lugar, vemos que hay una promesa ya que es el conocimiento. Y ese conocimiento fue profetizado por Jeremías capítulo 31, versículos 33 y 34, que dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces vemos que aquí nos está enfocando el Señor en conocerlo. Nos ha dado un conocimiento, debemos conocerlo, y como dijimos la semana pasada, solo por medio de la palabra podemos conocer a Dios. Por medio del Señor Jesucristo podemos conocer al Padre. Entonces esto quiere decir que podemos conocer al Padre conociendo al Hijo a través de la palabra.
¿Cómo conozco al Padre? Conociendo al Hijo a través de la palabra, ¿no? Entonces conocemos la gloria de Dios a través del Hijo y vemos cómo Dios es perfecto, cómo Dios es misericordioso, cómo Dios es bondadoso, cómo Dios es compasivo y así, etcétera, etcétera. Vamos conociendo a través de Cristo al Padre. Y dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30, dice el Señor Jesucristo: yo y el Padre uno somos. Y esto obviamente nos hace corroborar que conociendo al Hijo, conocemos al Padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21-22, dice: Cristo está en el Padre y el Padre está en Él. Y luego dice: nosotros somos uno. ¿Ok? Entonces, conocemos al Padre por medio del Hijo a través de las Escrituras. Pero ¿cómo conocemos al Hijo? A través del Espíritu Santo, también a través de las Escrituras. El Espíritu Santo es quien nos revela la gloria del Señor Jesucristo. De alguna manera, Él nos hace entender a través de la palabra la gloria de Cristo. Y el Espíritu Santo es quien escribe la ley en nuestro corazón. ¿Okay? Entonces, en cuarto y quinto lugar, vemos las promesas de la vida y la piedad, que son las que vimos la semana pasada, que dijimos que la vida se da cuando naces en espíritu y que ese nacimiento, ese nuevo nacimiento, produce la piedad, que es la santidad. ¿Ok? Entonces, esto también fue profetizado. No era algo nuevo que estuviera enseñando Pedro. Estaba en Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Y vemos con referencia a la vida que dice Pedro acá, 5 puntos que muestran la regeneración. Dice: os daré corazón nuevo. 1. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. 2. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. 3. Os daré un corazón de carne. 4. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. 5. Todas estas involucran la regeneración, el nacer de nuevo, y de ahí viene la piedad. O sea, produce esto la piedad, y vemos 3 referencias que nos da esa misma cita. Haré que andéis en mis estatutos. 1. 2. Guardaréis mis preceptos. Y 3. Los pongáis por obra. Ahí vemos 3, de alguna manera, productos de lo que es la regeneración, lo que produce en la piedad, ¿no? Entonces podemos entender que la regeneración, que es la vida, es una fuente que produce la piedad, que es la santificación. ¿Ok? Por esa regeneración que ya vimos en qué se encuentra, produce esa santificación. Y es por esa razón que es imposible que una persona, un ser humano natural, pueda obedecer la ley de Dios, la ley moral de Dios. Es imposible. Tiene que haber esta regeneración, tiene que haber esta vida, tiene que haber esta piedad, tiene que esta generación producir esta santidad. Entonces, obviamente, una persona natural no puede, de alguna manera, cumplir la ley moral de Dios. ¿Por qué? Porque no ha nacido en espíritu. ¿Por qué? Porque no ha sido regenerado, que es lo mismo. Entonces, no puede obedecer a Dios. No puede obedecer a Dios. Una persona que dice: soy cristiano, pero no obedece a Dios, estamos viendo que no. Entonces, un regenerado, que es contrario a esto, un regenerado, una persona que ya se regeneró, que ya nació en espíritu, obviamente sí puede, pero no solo puede obedecer a Dios, sino que se deleita en hacerlo. ¿Ok? No, ahí lo obedezco como que a regañadientes. No, me deleito en obedecer la palabra, porque el hombre natural no se puede sujetar ni deleitarse, pero el hombre que es ya converso sí se puede. De hecho, el hombre natural, dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y en 2 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso no puede un hombre natural estar en obediencia a Dios, estar en santidad, llevar una vida cristiana. Aunque diga soy cristiano, aunque conozca la palabra, si no ha nacido de nuevo, no podrá caminar en santidad, no podrá obedecer la palabra de Dios. Entonces, estas citas que estamos viendo muestran puntos claves para poder ver si somos verdaderos cristianos. Todo esto que hablamos debe de verse en nosotros. Por ejemplo, debe verse que hay un nuevo corazón. Debe verse que hay una obediencia a la palabra de Dios. Entonces,
¿Qué corazón estamos hablando? No ese corazón que tenemos que late, ¿no? El intangible, que encierra la voluntad, la conciencia, los pensamientos, las emociones, todo sentimientos, todo esto involucra el corazón. Y antes que tú seas de Cristo, funcionaba totalmente diferente como el mundo. Pero ahora que ya hay un nuevo corazón que el Señor te ha dado, que te ha dado el Espíritu, se enfoca totalmente en las cosas del Señor, se agrada totalmente de las cosas de Dios y empieza de alguna manera a asquear lo que es del mundo. Todo lo del mundo lo empieza a asquear. Ya no anhelas lo que antes anhelabas. Los pensamientos son muy diferentes a los del mundo. Tu conciencia se enfoca en lo que es de Dios y lo que le parece bien a Dios, no a tus corazonadas, no a lo que la sociedad le parece bien, sino lo que le parece bien al Señor. La voluntad ya no es la misma del mundo, no es la tuya, sino la de Dios. Lo que antes, por ejemplo, te gustaba hacer, ya sea tomar, mentir, robar, fraudear, adulterar, fiestas o reuniones mundanas, lo material, el mal uso del internet, drogarte, fumar, alcoholizarte, andar con los del mundo, el materialismo, vestir para provocar, adulterar, insultar, ahora ya no te agrada. Todo eso que antes te gustaba, ya no te agrada. Ya no te agrada, como que te quedas asqueado de todo eso. O sea, dices, no, porque no es agradable al Señor y a mí ya no me agrada. No lo hago porque me obligaron, porque mucha gente dice, te lavaron el cerebro, te obligan a hacerlo. No, esto es voluntariamente. Voluntariamente te quedas asqueado, no vuelves a estar en esas cosas, no los soportas. Estás escuchando insultos y no los soportas. Entonces, ¿por qué pasó esto? Porque hubo un nuevo corazón, porque hubo una regeneración, hubo algo en tu interior. De hecho, fue sobrenatural, que hubo un cambio divino, un cambio radical, un giro de 180 grados, una vida diferente, una vida que busca ahora las cosas eternas de Dios, una vida que camina en obediencia a Dios, una vida en santidad. Pedro dice que estas promesas no son nuevas, sino que son promesas que ya estaban escritas, que ya estaban profetizadas desde el Antiguo Testamento y ahora son nuestras. ¿Por qué son nuestras? Porque el Señor Jesucristo es quien nos da la justicia, los 5 puntos que dijimos, los 5 promesas, la justicia. Él es quien nos da la fe, Él es quien nos da el conocimiento y también quien nos da la vida y la piedad. ¿Okay? Entonces, por esa poderosísima razón que Pedro dice que esas promesas son preciosas y grandísimas, y nosotros los cristianos somos la prueba de ello. Somos la evidencia de que Dios da estas preciosas y grandísimas promesas. Somos la prueba de que Dios cumple sus promesas, de que Dios no miente ni se arrepiente. Lo dijo y lo cumplió. Y podemos ver muchas profecías cumplidas en nuestra salvación. Y es algo maravilloso, porque dices, wow, ¿lo merezco? ¿Lo merezco? No. O sea, vemos que Dios de veras es bondadoso, benevolente, misericordioso, porque nos da estas grandiosas, estas preciosas, estas grandísimas promesas que no merecemos, que son inmerecidas. Por ejemplo, yo les quiero hacer una pregunta. Bueno, no una, varias. No tienen que contestarlas. ¿Ustedes podrían ser bondadosos con alguien que les falta el respeto? Podrían serlo con alguien que les insulte, que les ofenda una tras otra por mucho tiempo. Podrían ser bondadosos con alguien que se oponga a lo que dicen. O sea, yo estoy hablando algo y la gente se opone. Bueno, nosotros hacíamos esto. Nosotros nos oponíamos a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Nosotros le faltamos al respeto. Entonces, nos seguimos preguntando, ¿podríamos ser bondadosos con alguien que nos golpee, con alguien que nos escupa, con alguien que nos inculpe, nos injurie, nos inculpe injustamente? ¿Podríamos hacerlo con alguien que nos arranque la barba o que nos dé 39 latigazos? ¿Podríamos hacerlo con personas que se burlen de nosotros y que nos condenen y que nos asesinen en una cruz, clavando nuestras muñecas y nuestros pies para que suframos, para que nos desambremos, para que terminemos asfixiados por la posición tan cruel de la cruz? Entonces déjame decirte que al tener esa naturaleza pecaminosa cada ser humano, al tener un corazón perverso
y al vivir en nuestros delitos y pecados, somos parte de esas personas que hicieron esto con Cristo. Somos parte de ello, porque íbamos en contra del Señor. A veces creemos qué malos son esas personas que hicieron eso. Nosotros somos parte de esas personas. Nosotros participamos en todo esto, porque por eso tuvo que venir Él, por nosotros. Así que nunca debemos olvidar la bondad de Dios, nunca debemos olvidar que lo que prometió desde antes de la fundación del mundo, lo cumplió. Y que solo puedes recibir esas misericordias, esas bendiciones si rindes tu vida al señorío de Jesucristo, si vas corriendo a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Por eso es importante que refresquemos esta parte, porque la verdad nos olvidamos de lo que el Señor ha hecho por nosotros, de esas bondades, porque solamente podemos tenerlas por el perdón de los pecados que no tú puedes ganar, sino que Cristo es quien las da. Esas maravillosas y preciosas y grandísimas promesas solo pueden darse a través de Cristo, solo pueden darse si estás en Cristo. Y quisiera verdaderamente que entiendan muy bien que no merecemos esto, que no merecemos su amor, que no merecemos su perdón, ni todas esas grandes y maravillosas bondades. ¿Por qué? Porque merecíamos la condena del infierno. Pero, a Dios le plació. A Dios le plació extender una grande oportunidad de gracia. No lo merecemos, no lo merecíamos, pero a Dios le plació extender esta grande oportunidad de gracia. Entonces vemos cuánto amor hay de Dios, cuánto amor hay por dejar el Señor Jesucristo su trono. Dejar el ser alabado, glorificado, exaltado y dejar su trono para venir a tomar nuestro lugar, para ser ofendido, humillado y asesinado. Cuánto amor por salvarnos y darnos esas grandes, maravillosas promesas que costaron algo fuerte. Venir Dios mismo a morir por nosotros, a ser sustituto de nosotros, algo tremendo, algo impactante que merece honra, gloria y alabanza en su totalidad por la eternidad. Entonces nunca lo olvides. Pedro también habla de una participación. Dice que quiere decir que nosotros, por ejemplo, Dios nos ha dado estas promesas, pero no para que no hagamos nada con ellas, no para quedarnos cruzados de brazos sin hacer nada, sino para que seamos, dice acá, participantes de la naturaleza divina. Ese es el fin, andar en santidad. Ya somos salvos, ya tenemos la certeza, pero tenemos que vivir. La evidencia es vivir en santidad, pero debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque podemos caer en una falsa doctrina, porque esta cita mucha gente la tergiversa y enseña doctrinas diabólicas sobre ella. Personas que se dicen ser cristianos, que según para ellos esta palabra está diciendo que nosotros somos esos Jehová Juniors, que somos pequeños dioses. Usan como fundamento el Salmo 82:6, que no vamos a ir allá, y usan como fundamento esta cita. De hecho, esta frase que dice ser participantes de su naturaleza divina. La toman como si pudiéramos nosotros imputarnos la divinidad de Dios en nosotros para que seamos dioses iguales a su divinidad. Hay que tener cuidado. Somos pequeños Cristos, que significa seguidores de Cristo, que representan al Señor en esta tierra simbólicamente, pero no somos dioses. No somos dioses. No podemos imputarnos la naturaleza divina de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos ser omniscientes. No podemos ser omnipresentes. Yo no puedo saber lo que están pensando ustedes, ni puedo estar en todos lados al mismo tiempo. Entonces no podemos hacer esto. Entonces tenemos que tener cuidado, porque esto muestra que es una aberración lo que enseñan por allá. Es algo que va contrario a las Escrituras. Entonces esto muestra que es una doctrina de demonios. Tengamos cuidado. Lo que sí podemos hacer es imitar de Dios esa naturaleza moral. Por ejemplo, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Dios es perdonador, Dios es paciente, Dios es de alguna manera
compasivo. Entonces, estas cosas nosotros sí las podemos imitar. De hecho, Efesios capítulo 5, versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Eso sí lo podemos imitar. Entonces, somos participantes en la santificación. O sea, no solo nos salvó, sino que participamos, hemos dicho anteriormente en otras prédicas, que debemos esforzarnos a caminar en santidad. Somos participantes debido a estas promesas del Señor. ¿Ok? Entonces, en muchas iglesias, de hecho, casi la mayoría de los cristianos nos dormimos espiritualmente. No estoy hablando de que nos dormamos así como ahorita. Nos dormimos espiritualmente hablando, y para despertar tenemos que de alguna manera enfocarnos más en la palabra de Dios. Si no nos enfocamos más en la palabra, si no leemos nuestra Biblia, porque normalmente ¿qué hacen los cristianos de ahora? Tengo flojera de leer. Voy a escuchar 30,000 prédicas. Tenemos que leer la Biblia. No está mal escuchar algunas prédicas, pero tenemos que leer la Biblia. De hecho, en Josué 1:9 dice: de día y de noche. De día y de noche, empapándonos de las promesas del Evangelio, orando no solo acá en la iglesia, sino también en tu intimidad con el Señor. Tenemos que hacer esto para que no nos dormamos, para que no cabeciemos espiritualmente hablando. Entonces, es un hecho que cuando hagamos esto, va a producir algo. Va a producir obediencia a la palabra, va a producir santificación, va a producir una mejor comunión con Dios, va a producir plenitud en el Señor. Entonces, es importante que leamos nuestra Biblia y que hagamos lo que se instruye en tu iglesia, porque si podemos hacer lo que dicen otras personas, podemos desviarnos. Entonces, aquí también vemos que hay promesas que Pedro va a dar que se enfocan en la ética, que son los mandamientos. Aquí es donde entra la ley moral de Dios. Recuerden que la ley moral de Dios no se cumple para salvación, sino que la obediencia de la ley moral de Dios es el resultado de haber sido salvo, de haber sido regenerado. ¿Ok? Entonces, la ley moral de Dios involucra los 10 mandamientos. La ley cívica ya no está activa. La ley ritual, por decir, ya no está activa, pero la ley moral de Dios sigue activa, y entonces estamos de alguna manera participando de esto. Tenemos que estar andando, cumpliendo esta ley moral de Dios en obediencia. De alguna manera el Señor nos va a santificar cumpliendo esto. Si nosotros obedecemos, nos santifica, crecemos en santificación, que es a lo que fuimos llamados, a ser participantes, a crecer en santidad. Por eso es importante estar de alguna manera siempre enfocados en la palabra. Y Pedro finaliza con un punto que es muy triste para el Señor y debe ser triste para los cristianos. Pedro dijo que por estas promesas somos animados a andar en santidad, en santificación. Y continúa diciendo: habiendo huido, allá en el versículo 4, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ese termina nuestro texto de hoy, ¿no? Entonces, esta frase tiene mucho que ver con la lujuria, tiene mucho que ver con el sexo, pero también tiene que ver con todos los pecados, ¿ok? Pero sí enfoca lujuria, sexo, pero también tiene que ver con todos los pecados. Entonces tenemos que entender que el pecado y el mundo están buscando insaciablemente seducirnos. Constantemente nos quieren seducir. Y por culpa de nuestras concupiscencias, que son las debilidades que tenemos, podemos caer. De hecho, el ser humano natural cae. Pero el cristiano no debe de caer. El cristiano no debe caer. Un cristiano puede resistir a la seducción. Puede resistir a la seducción porque el cristiano tiene la gracia de Dios para decidir no obedecer o caer en esa seducción. El cristiano puede levantarse cada día, lo hemos dicho, y decidir los pensamientos santos, las promesas de Dios, y ejecutarlas en vez de tomar esos pensamientos corruptos que nos alejan de Dios. El cristiano tiene ese poder, tiene la gracia de Dios. Entonces tenemos un ejemplo en Hebreos capítulo 11, versículo 25. Y ese es un ejemplo muy fuerte y muy bueno. Por ejemplo, Moisés, dice allá, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios
que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Eso dice? Ya. ¿Por qué Moisés lo hizo? ¿Por qué Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios? ¿Por qué lo hizo? Sí, dice ya que tenía deleites temporales. O sea, dice que tenía todo lo que el hombre quiere tener. Todo lo que el hombre anhela tener. Y para eso les voy a dar más o menos un inicio de lo que fue en Egipto. Por ejemplo, Egipto era una nación que gobernaba todas las naciones, estaba por encima de los demás reinos del mundo en esos tiempos. Y 400 años antes de Moisés, si recordamos, estaba José, que es el hijo de Jacob, que fue llamado Israel. José el soñador, le dicen. Y este José, pues llegó a ser el segundo del faraón, llegó a gobernar como segundo en ese tiempo, e hizo que llenaran todas sus bodegas de alimentos por lo de las vacas flacas. Si ya leyeron la historia lo van a entender. Y luego todos los reinos del mundo que hacían, acudían a ellos para hacer trueques, porque como vieron vacas flacas, o sea 7 años de hambruna, venían y ofrecían sus cosas materiales a cambio de comida, porque se estaban muriendo de hambre. ¿Okay? Entonces hacían trueques por alimentos. Entonces ellos se volvieron una potencia más fuerte, eran ricos, eran poderosos sobre todos los reinos. Y en los tiempos de Moisés, 400 años después, no había cambiado esto. Ellos seguían ricos y poderosos, a diferencia que oprimían ahora al pueblo de Israel. O sea, José era del pueblo de Israel, pero murió y en esos 400 años fueron oprimidos. El pueblo de Israel creció y fue oprimido. Ahora, Moisés era un bebé que de alguna manera lo sacaron porque estaban matando a los niños, porque ya no querían que Israel siga creciendo. Pero Moisés llegó a manos de la hermana, de la hija del faraón, la hermana del actual faraón en el tiempo de Moisés, ya que había crecido, ¿ok? Entonces llega a ser prácticamente sobrino del faraón. Moisés se vuelve sobrino del faraón, hijo adoptivo de la hermana del faraón, y Moisés prácticamente tenía las riquezas de parte de su madre, y tenía las riquezas de parte de su tío, los beneficios de parte de su tío, el faraón. Entonces Moisés tenía fama. Era un príncipe y tenía las mujeres que quisiera, las riquezas que quisiera, las mujeres que quisiera. Podía tener un harén de mujeres, las más hermosas de Egipto, si él quería. Sin embargo, Moisés dice que renunció a estos deleites, renunció a todo esto. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo Moisés? ¿Por qué decidió irse con el pueblo de Israel a sufrir el oprobio? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué prefirió estar con los esclavos? Y muchos van a decir qué tonto fue Moisés. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre ser un cristiano y no serlo. Esa es la diferencia en una persona que es natural, que no es cristiano, que no tiene a Dios en su corazón. Él va a pensar qué tonto fue Moisés. En cambio, un hijo de Dios no. El Hijo de Dios va a pensar lo contrario, va a tener una mirada diferente, un enfoque diferente. El hombre natural se deja ir por la vista, ve tesoros terrenales, ve cosas materiales, ve mujeres, ve fama y ¡pum! Un hijo de Dios no. Un hijo de Dios no. Moisés, hijo de Dios, decidió poner su mirada en el galardón eterno. Y por eso se aferró a esas promesas de Dios y no a lo terrenal, que es perecedero. Moisés sabía que eso es perecedero, que es pasajero, que no se lo llevaría cuando muriera, porque los egipcios, déjeme decir, que enterraban a los hombres ricos con sus riquezas, porque ellos creían que pasarían al otro mundo. Ellos tenían esas creencias. Sin embargo, Moisés renunció a todo esto. Él sabía que esto es perecedero. Él sabía que no iba de alguna manera a traer beneficio, por eso renunció. Y Dios mismo lo hizo cuando vino a esta tierra. Dios hecho carne. ¿Dónde nació? ¿En dónde estuvo? Un establo con olor a popó, a estiércol de animales. Allí estuvo. Él dijo en varias ocasiones, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Entonces, si a Dios hecho carne no le importaron las riquezas terrenales, ni ostentar,
Pues mucho menos a sus hijos, a sus seguidores. A Moisés no le interesó. Y lamentablemente hoy día vivimos esas mismas tentaciones. Tal vez no a la magnitud de Moisés, porque no somos hijos de reyes tal vez no a la misma magnitud de la que Moisés, pero seducciones las hay. El mundo nos quiere seducir, el pecado nos quiere seducir. Y ahora surge la pregunta, ¿cómo podremos nosotros los cristianos abrazar las promesas de Dios cuando estamos en un mundo totalmente caído que nos quiere seducir en todo momento? Y lo peor, que nuestras propias concupiscencias, o sea, nuestras propias debilidades, no nos ayudan ni un poco. Y la respuesta es la misma que la de Moisés, solo teniendo nuestra mirada puesta en el galardón, en las cosas eternas de Dios, no en lo placentero, no en lo perecedero, sino en el Señor, en las cosas eternas. Porque si tu mirada está en lo placentero, si tu mirada está en lo perecedero, si tu mirada está en la lujuria o en la fama, no tardarás en caer. No tardarás en caer. Así que los cristianos debemos de alguna manera aferrarnos a las promesas de Dios, dirigidos por las promesas de Dios y no por la seducción que el mundo ofrece. No por la seducción del pecado, porque cada seducción que ejecutemos es una muestra de que nos falta satisfacción en el Señor Jesucristo. Por eso las alabanzas de hoy. Nosotros decimos, nos basta, Jesucristo es suficiente. Pero si nosotros estamos cayendo en cada seducción, estamos viendo que no hay satisfacción en Cristo. Entonces, cada pecado es evidente de que no estamos satisfechos en Cristo. Y esos pecados, esas seducciones, esas cosas se vuelven ídolos. Llámese trabajo, los hijos, la esposa, el esposo, el adulterio, los celulares, las tabletas, el internet, las redes sociales, el dinero, se vuelven ídolos. Se vuelven ídolos, no son malas, pero uno las puede volver ídolos. ¿Por qué? Porque no hacemos las cosas como Dios manda. No llevamos el orden. Nuestros hijos se pueden volver ídolos. ¿Por qué? Porque no ponemos a Dios sobre todas las cosas. Decimos que sí, pero no, primero están mis hijos. Primero están mis hijos. Lo mismo con la esposa o el esposo. Ponemos al esposo o a la esposa en primer lugar. Se vuelven ídolos. Nuestro internet, nuestro teléfono, se vuelven ídolos. Entonces no son malos, pero no hay que volverlos ídolos. Entonces, tenemos que entender que cuando alabamos al Señor, si estamos diciendo que Jesús es suficiente, que Jesucristo basta, no lo hagamos de labios para afuera. No lo hagamos de labios para afuera. La idolatría va a ser evidente en un corazón que no está satisfecho por la suficiencia de Cristo. El corazón lo muestra. El corazón intangible, lo que hay en el corazón, lo que predomina en tu corazón, lo que sale de él, muestra claramente que no hay satisfacción suficiente en Cristo. ¿Qué hay en el tuyo? Analízalo. ¿Qué hay en el tuyo? Es por esa razón que nos encontramos con cristianos que no quieren congregarse. Nos encontramos con cristianos que no quieren leer sus Biblias, que no quieren orar colectivamente ni en privado. ¿Por qué? Porque no están satisfechos ni plenos en Jesucristo. Su corazón está lleno de otras cosas. Predominan otras cosas. Y esto no fue porque les haya sucedido de la noche a la mañana, porque cuando vienes a Cristo, wow, estás, pero wow, nada me mueve del Señor. Nada me mueve. Esto fue un proceso. Y el Señor te fue dando avisos a través de la palabra. El Espíritu Santo te fue redarguyendo, te fue mostrando que te estás alejando, pero preferiste cerrar los oídos. Es cuando pasa esto. En cambio, un cristiano que está pleno, un cristiano que está totalmente pleno en Cristo, es totalmente diferente. Solo quiere estar orando en privado, solo quiere estar con los hermanos, solo quiere leer la palabra, solo quiere agradar a Dios, solo quiere estar con los hermanos en la iglesia, sirviendo, alabando, deleitándose en la palabra. Ahora, si tu corazón no está llenándose del Señor, vas a pensar diferente. Ay, no tengo ganas de ir. O la oración, voy los domingos, pero la oración me aburre, por eso no voy. O me duermo en las predicaciones. Hay batallas de esto. Pero si quisieras, se pueden ganar esas batallas.
leyendo más la palabra, orando más, escuchando, participando más en la oración. No hay otra manera. No hay otra manera. Cuando estás lleno del Señor te parece realmente atractivo todo lo espiritual. Ya lo atractivo del mundo no, lo espiritual. No dejas la congregación por irte a pasear. No dejas la oración por otras cosas. Pones como primordial las cosas de Dios que tus propias cosas. Obviamente sin descuidar tus responsabilidades. Porque no estoy diciendo que descuiden las responsabilidades, pero cuando realmente estás lleno, eso pasa. Quieres realmente glorificar a Dios, quieres vivir para el Señor. Y lo demás sí lo haces, pero como trivial. Como trivial. Entonces, nosotros podemos ver un ejemplo en el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 32. De hecho, un poquito antes podemos ver que el Señor no había comido. Estaba Él compartiendo, yendo de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, y no había comido y pasaba Él hambre. Y cuando venían con la comida, Él decía en Juan 4:32, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. El Señor Jesucristo tenía una fuente más grande de fuerza, una fuente más grande de satisfacción que la misma comida que comería. Y era el hacer la voluntad del Padre. El hacer la voluntad de Dios. Esa era su satisfacción. Eso lo llenaba. Pero muchos cristianos pueden pasarse una comida por el trabajo o por la escuela secular y no está mal. No pasa nada, dicen. Pueden llevarles horas de más por el trabajo o por la escuela y no está mal, no pasa nada. Cumplir con la escuela en todo, horarios, tareas, dinero, no puede fallar. Cuidadito y falles porque perjudicaría la carrera de mi hijo o de mi hija. Cumplir con el trabajo en todo, horarios, faltas, imposible, no podemos fallar. Cuidado y fallamos porque puedo perder mi trabajo o me pueden hacer un descuento de mi sueldo. Compromisos de otro tipo pueden darse. Puedo pasar mala noche por la escuela, puedo pasar mala noche por el trabajo, puedo pasar mala noche por el internet, puedo pasar mala noche por los videojuegos, puedo pasar mala noche por muchas razones. No pasa nada, no pasa nada. Pero por el Señor no. Por el Señor y su obra allá sí. ¿Sabes qué? No puedo. No tengo dinero, no tengo tiempo, me salió esto, me salió lo otro. Necesito trabajar, o sea, lo siento, no voy a ir a la iglesia. Estoy enfermo. Total, sabemos que Dios no obliga a nadie. Para Dios no es importante el horario, puedo llegar tarde. Total, desde mi casa puedo escuchar las predicaciones. Es más, no tengo que ir a la oración, puedo orar en mi casa. Cuidadito y descuides la escuela o el trabajo por la iglesia. Eso es lo que se ve. ¿Saben qué son estos cristianos que viven así? Y está fuerte. Pero ¿saben qué son estos cristianos que viven así? Y se los voy a decir como dice la Biblia, hipócritas. Esos cristianos que viven así son hipócritas que se engañan a sí mismos, porque primero está lo demás para ellos que Dios. Y tenemos mucho ejemplo en la Biblia. De hecho, tenemos en Mateo capítulo 23, todo el capítulo se los dedica el Señor Jesucristo a los fariseos y a los escribas y a los sacerdotes, al concilio, a los que decían que eran realmente los que tenían comunión con Dios. Son hipócritas, porque se ve en su corazón, son asuntos del corazón, y en ese corazón brota a veces la hipocresía. Las motivaciones son importantes. Si Cristo no es tu motivación de vivir, si Cristo no y su obra no son los que te apasionan, si Cristo y su obra no te hacen ser una persona responsable, si Cristo no ha hecho que tú tengas celo divino por las cosas eternas de Dios, lamentablemente estás viviendo una farsa, una hipocresía. Solo es apariencia, porque realmente vives para tu propia satisfacción personal y egoísta, cuando deberías vivir para la gloria de Dios. Y déjame decirte que si sigues viviendo de esta manera, vas a terminar abrazando al mundo. Porque un corazón regenerado, porque un corazón satisfecho, un corazón en Cristo, no vive así. No vive así, solo quiere estar en la voluntad de Dios y se siente pleno en ello y no quiere moverse ni a derecha ni a izquierda. Porque si voy tantito al mundo acá, no, Él quiere estar en esa voluntad de Dios, se deleita en esa voluntad de Dios.
Muchos cristianos coquetean con el mundo, muchos cristianos coquetean con el pecado, y eso solo muestra un corazón insatisfecho en Cristo. ¿Qué es esto? Tibieza, hipocresía. Como aquellos que dicen, Señor, quítame a esa mujer que me hace caer en adulterio, o Señor, quítame a ese hombre que me hace caer en adulterio, pero siguen en el mismo lugar viéndose porque allá trabajan, ahí están juntos, se encuentran allá constantemente, que porque según ellos pueden controlarlo. Si siguen así, nunca saldrán del mundo, se quedarán atrapados por su concupiscencia, por su debilidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Examinar nuestro corazón para ver si estamos en la fe o para ver si somos hipócritas. Examinemos cuál es nuestro deseo, qué nos motiva, qué nos apasiona, qué nos tiene aquí. La constancia, el ir cada domingo nada más porque sí, no. ¿Qué te tiene aquí? ¿Qué te cautiva? Para las personas que no han tenido un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo, y decimos que no han tenido eso, ¿por qué? Porque hay evidencia, no vemos fruto en sus vidas, vemos que no hay obediencia a Dios, es evidente porque no hay un corazón consagrado al Señor. Es tiempo de que vengan a los pies. Esto, mucha gente que no conoce al Señor tiene que venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Tiene que clamar misericordia al Señor. No importa lo que vaya a suceder después, porque mucha gente dice, bueno, es que si yo rindo mi vida a Cristo, va a cambiar mi vida y me van a dejar de hablar, voy a perder a lo mejor mi trabajo. No importa lo que pase después, lo que tienes que tomar en cuenta es que más adelante, no sabemos si hoy mismo o en otro día, vas a morir. Vas a morir. Y todos tenemos que estar frente a Dios. Todos. Donde unos van a estar preparados por la gracia de Dios y otros no. Entonces es importante que rindas tu vida al señorío de Jesucristo. Y para ti, cristiano, yo te pregunto, ¿estás preparado para ver al Señor? ¿Estás preparado para ver al Señor? ¿Eres salvo en verdad? ¿Tienes un corazón consagrado al Señor? ¿Vives para Cristo y en obediencia? ¿Quién está influyendo en tu vida? ¿Cristo o el mundo? ¿Hay fruto en tu andar? Y son preguntas que te las debes de llevar. ¿Hay fruto en tu andar? Y es importante que sepamos que debemos andar en obediencia. Y debemos alejarnos de todo aquel que pueda influir en nuestra vida espiritual. De hecho, Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esto se refiere a las personas que están en la iglesia, que son de mala influencia. Aún sean personas que tengan mucho tiempo en la iglesia, hay que alejarse de ellas. No convienen para tú caminar en santidad. También hay que alejarnos de personas que sean del mundo. Personas pueden ser hasta familiares, conocidos, no lo sé, que estén influyendo en tu vida espiritual, que te estén queriendo arrastrar al mundo. No debemos participar en su manera de vivir. Sí debemos ganarlos. A todos esos sí debemos ganarlos. Ese es nuestro trabajo, es nuestro campo misionero, pero no poniendo pretexto de que voy a participar en sus cosas para ganarlos, porque entonces ya estás cayendo en algo que no es correcto. Así que esto es necesario que lo hagamos. ¿Y qué pasa con los hijos hoy día? El 95% de los hijos son manipuladores. Ellos manejan a sus padres, pero no es culpa de ellos, es culpa de los padres que malcrían a sus hijos, según queriendo darles una vida mejor que la que ellos tuvieron. Y si así fuera, debieron haberlo hecho no a su manera, sino a la manera de Dios, aferrándose a las promesas de Dios para que Dios los santifique tanto a padres como a hijos. Eso hubiera sido lo mejor. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. O sea que el padre o la madre que no castiga a sus hijos, ¿qué está haciendo? Los está aborreciendo. Los está preparando para el infierno. Y dice, más el que lo ama, desde temprano los corrige. Si amas a tu hijo, corrígelo. Y si está pequeño, mucho mejor, para que más tarde no se aparte. Porque existe empoderamiento de parte de los hijos, aparte del empoderamiento de la mujer. Existe empoderamiento de parte de los hijos. El 95% de los hijos manipula a los papás.
Si no amas a tu hijo, entonces no lo castigues. Sigue en tu sistema, que es un sistema mundano, que no trae ningún beneficio, al contrario, el daño lo vas a ver más adelante, y también debes saber que vas a dar cuentas a Dios de ello. Así que muchos en la iglesia viven vidas así, o sea, escuchan la palabra, vienen, oran, pero viven vidas mundanas, no dirigen a sus hijos, se dejan llevar por algunas amistades que los aconsejan mundanamente. Aunque hablen de la palabra, aunque los veas allá o sean de mucho tiempo, esas personas estás viendo que viven del mundo y piensan como el mundo. Es más, están pensando psicológicamente, están de alguna manera llevando su vida filosóficamente de cosas mundanas. Entonces, si estás viendo que viven el mundo, no puedes seguir su consejo. No debes seguir su consejo. Solo estás de alguna manera contradiciendo a Dios, estás refutando a Dios, aunque digas que no lo estás haciendo, pero lo estás haciendo. Tienes que aferrarte no a eso, sino a las promesas de Dios. A las promesas de Dios, Él te va a santificar. Él te va a santificar porque mucha gente da consejos dulces. Creen que son más buenos que Dios. No, no castigues a tus hijos, ¿cómo va a ser? Va a haber momentos en que tengas que disciplinarlos. Entonces te dan un consejo dulce. Un consejo dulce. Entonces, ¿qué pasa con ese consejo dulce? Lamentablemente perjudica. ¿Por qué? Porque está fuera de la voluntad de Dios. Creo que es Mateo 16. Mateo 16. Quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes la mirada puesta en las cosas de Dios, sino en las cosas que son del hombre. ¿Está bien? ¿Okay? Entonces, Jesucristo recibió de Pedro un consejo dulce. Él estaba diciendo, no vayas, Señor, no vamos a permitirlo. Y le estaba dando un consejo dulce que no estaba dentro de la voluntad de Dios. Entonces el Señor Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás. ¡Wow! Fuerte. No tienes la mira puesta en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre, en el materialismo, lo que hablamos hace un rato, el mundo. No dijo, Pedrito, gracias por ver por mí, gracias por animarme, gracias por tus bellas intenciones y por pensar en mi propia realización egoísta. No voy a ir a la cruz porque soy egoísta, que mueran todos y se vayan al infierno. No, no fue eso. No fue eso. Entonces, va a haber influencias dulces, va a haber malas influencias mundanas. Pero pon atención, las personas que te aman no son las que más te dicen, te amo, te amo, te amo a cada rato. Las personas que realmente te aman son aquellas que de alguna manera las tienes como crueles. ¿Por qué? Porque te dirigen conforme a la palabra de Dios. Ay, tiene mal carácter, es cruel, el pastor, todos esos hermanos que realmente no condenan, porque hay quienes condenan, eso sí son crueles. No, sino que te muestran tu error. Esas personas son las que te aman. Muchos piensan que la corrección, y de hecho, enfocada en los hijos, la corrección es crueldad. Y veamos qué dice Pablo del amor en 1 Corintios 13, capítulo 13, versículo 6. Dice, el amor no se goza de la injusticia. No dice el amor, pero estamos hablando sobre el amor en todo ese capítulo, ¿no? Dice, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. O sea, ¿ves? El amor no se goza de la injusticia, el amor se goza de la verdad. Un consejo dulce que no está dentro de la voluntad de Dios, que te va a llevar a desobedecer a Dios, es una injusticia y no se goza, no es un consejo amoroso. Es un consejo cruel, es un consejo malvado, es un consejo pecaminoso, aunque se escuche dulce. Entonces, ¿qué falta ya? Discernimiento. Entendimiento y discernimiento. Entonces oro y oren para que les dé entendimiento y discernimiento para poder andar en la obediencia a la palabra de Dios. Porque estas dos, entendimiento y discernimiento, nos van a guardar de la autocompasión. Nos van a guardar de una mala dirección a nuestros hijos. No es de Dios la autocompasión, es de Satanás. Así que tengamos cuidado y agradezcamos al Señor porque, wow, hemos sido de alguna manera bendecidos grandemente como para echarlo a perder, ¿verdad? O sea, estamos diciendo aquí,
que por medio de Él, de su gracia, hemos recibido grandísimas, dice Pedro, grandísimas, hermosas, preciosas promesas. Y nosotros no lo valoramos. Tenemos que valorarlo. Tenemos que huir del pecado, no dejar que nos seduzca. Ser un buen hijo de Dios. Caemos, lo hemos dicho, pero debemos levantarnos y volver al camino sinuoso. Esforzarnos a caminar en ese camino de santidad. No estar totalmente yendo a la derecha o a la izquierda, como esas personas que tienen un pie en el cristianismo y un pie en el mundo. Porque esas personas ya dijimos que Dios las llama hipócritas, las llama tibias. Entonces, analicemos, porque de alguna manera el Señor nos ha dado todo esto. Y al mismo tiempo con esto también sabemos si somos o no. Y si somos, que creo que lo somos todos, qué bendición. A lo mejor nos hace falta un poquito más de entrega, ¿verdad? Pero si no somos, es importante que hoy mismo clames, ruegues y vengas en arrepentimiento y fe a los pies del Señor Jesucristo. Espero que este mensaje veras nos hable fuerte, que no quede nada más acá, que cuando salgamos realmente estemos meditando en ello, que el Señor obre para que lo tengamos en nuestra mente todo el resto del día, y si es el resto de la semana, qué bueno, para que estemos en su perfecta y buena voluntad y glorifiquemos a Dios, que merece toda la gloria y la honra. Que Dios bendiga sus vidas grandemente.